Vamos a saludar a Juan Valeri. Juan querido, muy buenos días. Buen día, Daniel, buen día, profesor, buen día, equipo. Bueno, Juan, ¿qué opinas del tema de que estamos jugando muy bien y el Mundial se juega en noviembre? Que va a llegar tarde, porque buenas noticias se necesitan ayer. Así que si estamos jugando bárbaro y por ahí vamos a entrar en los primeros puestos, mejor que nos la den antes, ¿no? Habría que pedir que se anticipe el Mundial. Sería ideal, ¿no? En serio, la verdad, fuera de broma, sería ideal que se juegue ahora el Mundial. Bueno, escuchaste a Cristina ayer y me gustaría poner algunos segmentos con respecto a la falta de coordinación que hubo de los... es el audio número 9, querido Silvio. Vamos a escucharla a Cristina, porque planteó la falta de coordinación de las diferentes oficinas del Estado, ¿no? La AFIP, la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central, y habló de Festival de Importaciones. Hay Festival de Importaciones y creo que debemos pensar, el gobierno debe pensar, cómo articular más adecuadamente Banco Central, Ministerio de la Producción, que es el que administra el comercio exterior, porque el Ministerio de la Producción es el que autoriza las importaciones, AFIP en la aduana, porque es la que fija los precios de referencia y controla que no haya subfacturación en el caso de las exportaciones o sobrefacturación en el caso de las importaciones, y el Banco Central, obviamente. Esto tiene que ser articulado, lo cual no estaría sucediendo. Bien, Juan Valeri opina que estaría sucediendo or not. No está sucediendo, pero no es un problema nuevo. Ahora el problema que tenés es que en algunos de esos lugares, además tenés gente que no tiene intención ni siquiera de controlarlo por sí mismo, digamos. Por ejemplo, el Banco Central, en manos de un presidente pese del Banco Central, que en el Congreso, cuando se puso el acuerdo del FMI, dijo que la penal cambiaria, que es la que entre varias otras normas está en el corazón de lo que estaba hablando Cristina, hay que aplicar, y pese dijo que es demasiado violenta la penal cambiaria, en comisión, transmitido, o sea, no tuvo ni el más mínimo sonrojo para decir que algo que él debería estar controlando y que implica control sobre las importaciones y que los exportadores traigan los dólares, evidentemente le parece muy violento y por eso no lo está controlando. Por eso no acumulamos dólares, ¿no? Bien, y la penal cambiaria, si se aplicaría, ¿qué beneficio puede llegar a tener en esta circunstancia? Que todos los exportadores traigan los dólares que tienen que traer en tiempo y forma, que es lo que pasaba en los últimos años del segundo mandato de Cristina. Había 40, 50 jóvenes profesionales en un piso, en el mismo que trabajaba yo cuando estaba Marco del Pont, y estaban controlando día a día los cumplimientos de que traigan los dólares. El que no lo cumplía le abrían un expediente de penal cambiaria y el tipo empezaba a tener un problema grave. De hecho, me han llamado empresarios conocidos y demás para pedirme una mano, y dije, no hay ninguna mano que dar en ese momento, porque esto hay que cumplirlo es ¿Y hoy no se aplica eso? El macrismo desmanteló ese equipo de gente que hacía ese control, y pese no reconstruyó el equipo de gente, y por ende, por más que la ley está vigente, si vos no controlás si se está cumpliendo o no, y no emitís esos expedientes de penal cambiaria, la sanción es teórica pero no ocurre. Mismo tema que Cristina tocó, que es el tema de la evasión. Si vos tenés leyes de penal tributaria que son teóricas y gravísimas, pero no se cumplen, y la FIP no le pone el cascabel al gato a los grandes evasores, entonces se convierte en algo que es nominal, ¿no? ¿Y eso es lo que está pasando ahora? ¿Vos pensás que las sanciones son más bien simbólicas? Es letra muerta de la ley, la penal cambiaria, porque el propio presidente del Banco Central, que lo tiene que aplicar, dice que es demasiado violenta. Más claro que eso, y además venimos con una inercia de 4 años, donde el Banco Central directamente le decía a los exportadores, tráiganla si quieren, no hay problema muchachos, tienen 10 años. Después, al final del mandato de Macri, se desesperaron y dijeron, no, tráiganla de 90. ¿Y por qué? A ver, teniendo en cuenta que la Argentina le hacen falta en dólares, ¿no? Pero se dio la situación, ayer Cristina lo presentó, Felisa Micheli cuando vino a este programa también lo planteó, Amado cada vez que tiene la oportunidad lo plantea,
acá hay una situación, explícamelo vos, Juan, que vos sos economista, pero en el año 2019 hubo superávit comercial, en el año 2020 hubo superávit comercial, en el año 2021 hubo superávit comercial, en lo que va del 2022 hay superávit comercial. O sea, los dólares, entre comillas, sobran. ¿Por qué la razón que hay superávit comercial? Los dólares, entre comillas, sobran y los dólares no están. Bueno, en rigor lo de sobran es relativo porque lo que tenés en el superávit comercial es que le vendés más al mundo de lo que le compras. Entonces, deberíamos acumular parte de esos dólares y otros salen para otros destinos, como es, por ejemplo, pagar las deudas truchas que construyeron muchos empresarios y grupos económicos. Fue clarísimo y vio bastante desnudo ese tema el caso Vicentín, que hay dibujos de deudas de manera también de seguir fugando cuando no te dejan legalmente, como te dejaba el macrismo, que te dejaba sacar todo lo que quieras sin ninguna restricción. Entonces, por un lado tenés el problema de que Pese tampoco está haciendo... ¿Pero qué puede hacer Pese que no hace? No hace que los exportadores traigan esos 27.000 millones de dólares que acumulamos de superávit comercial en los últimos 2 años, 2021, y tampoco hace un control cercano de investigar cuáles de esas deudas que supuestamente están pagando los empresarios en el exterior son verdaderas deudas o son el famoso back-to-back, que es una deuda consigo mismo. ¿Qué es back-to-back? Explícame, como para que lo pueda entender un animador radial, un back-to-back. Claro, a eso iba, es una deuda con vos mismo, pero que no tenés declarado la guita en el exterior. Entonces, vos, Daniel, ponele que vos tengas simulás un préstamo. Claro, tenés 20 millones de dólares en un banco a nombre de una empresa que no está a tu nombre, sino que es Caimán Sociedad Anónima, y te das un préstamo a vos en la Argentina y decís, no, che, yo le tengo que ir a pagar a Caimán Sociedad Anónima. Y sos vos, pero en una guarida fiscal, en un dibujo, en alguna empresa que vos no tenés declarada. ¿Y es una maniobra que es muy usual, la maniobra esa? Esa maniobra es usual, vos ingresás guita cuando hay timba financiera, por ejemplo, durante el macrismo, para jugar en esa timba y después te asegurás de poder sacarla como si fuera un préstamo que tiene restricciones mucho más... Muchos dólares del superávit del 19, del 20, del 21 y del 22 se están yendo bajo esa maniobra. Exactamente, se pagan deudas que son ficticias y que no tuvieron que ver con un endeudamiento por inversión o por cuestiones que tengan algo positivo para el país, sino que fueron dibujos de deudas con empresas que en el exterior... ¿Y con las importaciones cómo es la maniobra? Tenés 2 cosas con las importaciones. Gente que está adelantando importaciones para cubrirse en mercadería, que es lo mismo que dolarizarse, sobre todo cuando no es perecedera, cuando son insumos, maquinarias y demás, y al mismo tiempo, o incluso material, cosas que tienen que ver con el consumo, o cuando sobrefacturan las importaciones, cosas, las dos las mencionó Cristina en su impecable lección de economía política, siempre que hay una diferencia grande entre el dólar legal y el ilegal, y hay alguna restricción, digamos, para las importaciones, se sobrefacturan las importaciones, es decir, vos dibujás un valor más alto de manera tal de hacerte dólares ilegales en el exterior. Si vos algo que realmente vale 100 en el exterior conseguís que tu propia filial o empresa de afuera te lo facture más alto porque te compras a vos mismo, cosa que es muy habitual en las grandes empresas, en las multinacionales, lo que estás haciendo es hacerte dólares al tipo de cambio oficial en el exterior no declarado. Vos trabajaste en la FIP, ¿no? Cuando estaba en el Banco Central, como asesor de Marco del Pon, que era presidenta, yo era el consejero del Consejo Asesor de la FIP durante un par de años. Y está dada la estructura como para poder controlar y poder llevar adelante ese trabajo de control en la FIP. Si se toma la decisión política, desde el punto de vista de recursos humanos y de capacidad tecnológica, le sobra. Más allá de que el macrismo detonó bastante la capacidad tecnológica, no actualizando y no invirtiendo en mantenimiento, pero se ha revertido parcialmente eso, pero la capacidad humana que tiene la FIP es de sobra. Contacto, ¿qué opinás sobre Guillermo Mitchell, quien va a ser el nuevo titular de la Dirección General de Aduana, Juan? No lo conozco personalmente, pero las referencias que tengo es que está dentro de la gente de carrera de la FIP,
que tiene capacidad, digamos. El problema de la AFIP siempre es el mismo que en todos los organismos, entre comillas, técnicos, como el Banco Central, la CNB, la UIF y demás, que es que tiene que haber una conducción política, no solamente que tenga clara la línea que quiere seguir y la cuestión política, sino también la cuestión técnica para que no los pasen, digamos, ¿no? Eso en la AFIP es especialmente delicado porque si quien está al mando o en los mandos medios no tiene un conocimiento profundo, lo pueden pasar fácilmente porque hay muchas cuestiones técnicas que hay que tener gente de confianza en la batalla, digamos. La última pregunta, y apelo a tu capacidad de síntesis, Juan. ¿Y hay tiempo o no para lograr reconstituir las reservas del Banco Central, controlar la jodita con las importaciones y el back-to-back? ¿Hay tiempo o el tiempo se agotó? Sí, no tengo duda que hay tiempo porque tenemos como mínimo un año hasta las PASO y el macrismo en 2 años saqueó el país. Yo creo que en un año podemos recomponer bastante las arcas del Banco Central si tomamos la decisión y si vamos al choque con los que no están cumpliendo la pena cambiaria. Pero si no hay decisión política y lo que apelás es a la franela y la guerra de almohadas contra la inflación y contra los que no traen los dólares o los fugan, entonces estamos fritos aunque tuviéramos 10 años, ¿no? La pijamada, ¿no? Si seguimos las pijamadas con el poder económico. La guerra de almohadas. Sí, claro, uno piensa guerra de almohada y pijamada, ¿no? Van un poco de, ¿no? Bien, un abrazo muy grande, querido Juan. Abrazo inmenso, hasta la próxima. Hasta la próxima, Juan Valerdi conversando con nosotros, economista, hablando de inflación, dólar, reservas y los dichos de Cristina.